A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del Iber, la audición frente amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. Charo. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Con problemas porque todavía se está despidiendo la gente de Mirador, así que arrancamos con algunos. Charo. Arrancamos con ruido. Sí. ¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos por el 098-620-100, 098-620-100, o por el correo electrónico pensandoconbanderasdeliber@gmail.com. Bueno, tenemos varios temas, hubo anuncios económicos por parte del gobierno, y bueno, La verdad que hay dos temas que nos gustaría hablar hoy. Uno, el primero de todos, son las medidas económicas que fueron lanzadas por el ministro Fernando Lorenzo junto con el presidente del Banco Central, Mario Vergara, que para nosotros fueron, o sea, para el país han sido importantes porque tiene que ver con medidas que no sabemos o vamos a tratar de explicar si se trata de bajar la inflación, hacer subir el dólar, achicar el déficit, cosas que estaban siendo pedidas por la oposición, ¿no? En particular por Larrañaga. ¿Qué fue lo que el equipo económico, Julio, dictaminó o comunicó el jueves? Sí, lo primero aclarar de que no hay un cambio en la política económica, son ajustes debido a la realidad que se vive a nivel mundial y en la región, ¿no? El tema que el peso de la inflación y el peso y la inflación son como una balanza, no se pueden bajar los dos al mismo tiempo, ¿ah? No hay más remedio que elegir uno o irlas equilibrando, ¿ah? A medida de que se van aplicando el tema del peso y la inflación. Por lo tanto, lo que Larrañaga planteaba, ¿ah? Era planteos para la tribuna, porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, sino ir equilibrando la balanza, ¿no? ¿Y por qué no se puede eso? Porque si el dólar sube, las cosas importadas suben, sube el petróleo, suben todos los precios que están vinculados al tema del dólar y eso genera inflación. Ni el peor gobierno puede subir la moneda nacional y la inflación. Si en Uruguay hay presiones por ambos lados, es por causas externas, ¿no? Pero no es porque se tenga que romper ese equilibrio que existe, ¿no? Cuando vos hablas de causas externas, ¿cuáles serían esas causas externas? Claro, hay una inflación importante en el mundo, ¿ah? En el cual hay que realizar una emisión, por ejemplo, masiva de dólares para reactivar la economía estadounidense, ¿ah? Eso lleva a que Estados Unidos, para preservar su economía, inunda el mundo de dólares, ¿ah? Y eso baja el dólar en nuestro país, porque hay mucha demanda de dólares, pero baja la tasa de interés, y hace que muchos vengan a colocar dinero aquí en el Uruguay. Y tenemos intereses medios altos, ¿no? Entonces, si me decís que entra capital, ¿no tendrían que ser bienvenidos esa plata que entra? Lo que pasa es que realmente, lo que decíamos, esos dólares que ingresan, ¿ah? Inundan la plaza, y para aguantar el precio del dólar, para que no baje, porque mucha demanda de dólar lleva a que baje el dólar, para aguantar el dólar a cierto rango, el Banco Central tiene que salir a comprar, y para eso emite bonos en pesos, ¿no? Y aumentan las reservas que se tienen en torno al tema de dólares. Eso pagando intereses altísimos, porque todos los dólares que compra el Banco Central se pagan intereses altísimos. Entonces, lo que el banco ya estaba realizado y se ve obligado a hacer es a desestimular la especulación que se realiza mediante esa venida de dólares, que son, como dicen muchas veces, capitales golondrinas que vienen a especular efectivamente y no a realizar inversiones en lo que tiene que ver con el país, ¿no? ¿Y cómo es que se especula en ese sentido? Venían los dólares, compraban pesos y con esos pesos compraban bonos en unidades indexadas. O sea, encontraban una ventana cuando se les cerró la puerta en torno a la especulación. La mitad de los bonos en moneda nacional estaban en manos de no residentes debido a esta situación, porque venían, como volvemos a reiterar,
venían con dólares, compraban pesos y con los pesos bonos en unidades indexadas. Entonces, más de la mitad de los bonos estaban en manos extranjeras, cuando en el 2012, para tener una referencia, solamente eran el 2% de los bonos en manos extranjeras. ¿Y qué se hizo al respecto de esto? Bueno, se extendieron las inmovilizaciones de los bonos en pesos en poder de no residentes, ¿ah? O sea que lo que estamos hablando es que hay más posibilidad de inmovilizar los bonos, la plata que ingresan en torno a estos que vienen a comprar los bonos de otro país, y el Ministerio subió esa inmovilización al 50% cuando estaban en un 40%. Esas son algunas de las medidas que se desarrollaron, desestimular de que se venga con capitales golondrinas, como se les llama, a comprar bonos y ponerle ciertas trabas de cuánto es el monto que pueden movilizar en la plaza. Esas son algunas de las medidas fueron bastante efectivas. Ya se hizo subir el dólar y se va a extender, como decíamos, el 50% de los títulos del Banco Central, entre otras medidas de las que hubieron, ¿no? ¿Y la meta de la inflación tiene que ver con esto? También va atado con esto, ¿no? El gobierno había mantenido su meta en un rango del 4 al 6%, mostrando de que era un tema de preocupación y tratarlo con seriedad. Por eso decíamos hoy lo de Larrañaga, de que no se jugó al grito, sino que realmente se tomó seriamente todo lo que tenía que ver con el tema reservas, dólar, inflación, ¿ah? Y bueno, y se plantea un cambio, ¿ah?, en el rango meta, ¿ah?, que ensancha la banda. El rango sigue siendo el 5%. Lo que se ensancha es que en vez del 4 al 6%, se ensancha al 3 al 7%. Por lo tanto, demuestra que sigue siendo serio el equipo económico con la problemática de la inflación conjuntamente vinculado al tema del dólar, ¿no? Sí. O sea, el equilibrio de la balanza que planteamos al inicio de la charla, ¿no? ¿Y la otra medida o es un anuncio el otro? No, en realidad es un anuncio, pero hasta el 2008 el Banco Central, ¿cómo regulaba la inflación? Controlando la cantidad de moneda que había en plaza, billetes y depósitos. Si hay más plata, puede haber más demanda y los precios suben, ¿ah? Entonces era necesario controlar de esa manera. ¿De qué manera se estaba controlando ahora? Controlar el manejo por la tasa de interés de referencia. Si se paga más, la gente coloca más y circula menos la plata. Bueno, a partir de este fin de mes se vuelve a la política anterior que decíamos, ¿no? Como se estaba aplicando en el 2008, controlando la cantidad de moneda que hay en plaza, billetes y depósitos a la vista. Si hay más plata, puede haber más demanda y hay que ver cómo se evoluciona en materia de los precios, ¿no? Bueno, como dijo Lorenzo y Vergara, no son fundamentalistas en esta materia, sino solo en los resultados, ¿no? Esto es todo un criterio que se viene aplicando y que ha dado muy buenos resultados hasta ahora. Sí, lo primero, la señal que da el gobierno, como decíamos inicialmente, no hay un cambio de política económica, sino que hay ajustes en torno a la realidad regional, mundial y nacional. Y la tasa, hay una técnica que plantea, y la señal, otra señal importante, que salieron los dos, Vergara y Lorenzo, ¿está? Para aquellos que especulaban de que podría haber dos equipos económicos. Acá el equipo económico es el que dio el anuncio, si bien se trabaja en conjunto con los demás organismos como PP y otras entidades que tienen que ver con la economía. Es una señal muy grande y hay una técnica, ¿no?, que tú planteabas. La tasa de interés no afecta al dólar y nuestra economía está muy dolarizada, ¿no? Por lo tanto, a diferencia del neoliberalismo, este gobierno no tiene herramientas fetiche. Usa todas cuando y como conviene. Por eso es lo que decías tú, haciéndome la última consulta, en torno a que Fernando Lorenzo y Vergara lo plantearon. No son fundamentalistas, son solo los resultados. Esto es una elección, no son fundamentalistas. Bueno, todo esto que estamos hablando y que tratamos de llevarlo a un lenguaje más común, para que los oyentes puedan entender de qué se trataron estas medidas económicas, no es un trabajo que hicimos solo acá con Julio, ¿no?, sino que esto ya viene de la charla que hablamos el otro día que tuvimos con el economista Xavier, llamada por Banderas del Iber, y con un trabajo en conjunto del periodista Jaime Seco y del economista Gabriel Papa, ¿no? Sí. Que están trabajando también sobre estos temas y nos seleccionan y nos ilustran sobre todos estos temas para poder transmitírselo a ustedes. Sí, vamos a ver si podemos en otros programas, porque ya el programa que viene lo tenemos medio agendado, de poder traer a alguien del equipo económico para que profundice de estos temas. Charo,
¿Vamos a otro tema? Al otro tema de la semana. El otro tema de la semana tiene que ver con el Frente Amplio y los cuadernos de la realidad. ¿Qué son los cuadernos de la realidad? Bueno, los cuadernos de la realidad es un material publicado por el Frente Amplio con la intención de intercambiar con toda la población las transformaciones que han ocurrido en esta última década, que son atribuibles a los gobiernos frente amplistas. El mundo, y sobre todo el mundo rico, que hoy está en crisis, vive una época donde hay fuertes corrientes en contra de la política, denostando la política, pero para nosotros no existe la democracia sin los partidos políticos y la libre competencia cívica. Y por eso el Frente Amplio está convencido de que pueden plantearse más tareas de transformación, de avance y de crecimiento, mucho más profundas en la medida que sigamos siendo gobiernos. Hoy podemos soñar en un Uruguay diferente, aquel país gris desesperanzado que vivimos en esa década perdida, pero esa década que hemos ganado es posible continuar avanzando. En esto se enmarcan estos cuadernos de la realidad que tratan en 8 números que van a salir sobre distintos temas que tienen que ver con estas transformaciones. Ya salió el primero, que tiene que ver con empleo, salario y pasividades. En esos cuadernos se habla del crecimiento de la actividad económica, las personas empleadas que han superado el 1.650.000 récord en la historia de nuestro país, la tasa de desempleo ha caído al mínimo histórico, salario real que aumentó un 36% en una década, el salario mínimo aunque se multiplicó por 3, se aumentó la cobertura de seguridad social, se descendió en el informalismo, los trabajadores no registrados disminuyeron en una tercera parte, la distribución del ingreso es menos concentrada. En el 2004 el 10% más rico ganaba 17 veces más que el 10% más pobre, ahora se bajó al 12%. Todos estos y otros aspectos tienen que ver con lo que sale en los cuadernos de la realidad. Para eso nosotros queremos hacer un servicio también. A todos aquellos que quieran hacerse de estos cuadernos de la realidad, no tienen más que mandarnos un SMS al 098-620-100 o un correo electrónico a pensandoconbanderasdeliber@gmail.com. Ustedes nos dicen dónde y cuándo quiere que se los entreguemos, ya sea por la vía virtual, para poder leerlos en la computadora o personalmente y la cantidad que necesite, que nosotros personalmente nos vamos a hacer cargo de que estos cuadernos de la realidad lleguen a todos los uruguayos. Muy bien, Charo, la verdad que leías el primer tomo, todo lo que traía, y realmente deben de haber desgrabado algunas de las audiciones nuestras que hemos hecho referencia a todos estos temas del trabajo, de todo Exacto. Lo que ha significado la caída de la pobreza. Hablamos solo de la realidad, empleo, de lo que está pasando, y nosotros somos difusores de cosas reales. Y es bueno porque el otro día una oyente de Florida, al final del programa, hablaba con nuestro productor Pablo Carrió, de la necesidad de poder refrescarle a la gente todas las cosas que se están haciendo para contrarrestar la ofensiva de los partidos de derecha que tratan de, con el olvido y las mentiras o las verdades a medias, hacer confundir a la población de los avances que está teniendo este gobierno. Desinformar es una forma de mentir brutalmente a la población. Muy bien. Tenemos un invitado de lujo hoy, ¿eh? Creo que se van a tener que seguir quedando si quieren saber las novedades que nos trae este invitado de lujo. Bueno, vamos antes de la presentar presentación. al invitado, vamos al cómo nos comunicamos. 098-620-100 o pensandoconbanderasdeliber@gmail.com. Vamos a la música y presentamos al invitado. Ondean al viento banderas que siento, llevando adelante memorias del tiempo. Bueno, nuestro invitado es Rubén Villaverde, director del CIRPA, ex militante sindical, fue director del Instituto Cuesta Duarte, integró la Comisión de Integración Regional del PICNT, fue integrante del Foro Consultivo Económico Social del Mercosur, que integraban a todas las fuerzas sociales, empresariales, trabajadores y organizaciones diversas para debatir los avances del Mercosur. Y bueno, fue dirigente del Sindicato del Deporte, en la primera década con voz
y sin voto en la primera mesa representativa de la Cierto. Apertura Democrática. Bueno, hoy está en una responsabilidad de gobierno, le damos la bienvenida para poder hablar de todos los temas que están sobre la mesa. Buenos días y gracias por la invitación. Hablamos un poco de cómo, terminando lo que hablábamos de los libros de la realidad, cómo se tratan de tergiversar y a veces cómo los medios de comunicación se habilitan para eso. Hoy el diario El País saca un titular donde plantea de que hay descontrol a raíz de una posible fuga que se haya dado en el INAU. Sí, una noticia firmada por periodista Castro de apellido, que me llamó en el día de ayer, porque supuestamente había recibido denuncias de que un chico que estaba internado con nosotros había cometido un delito y que por lo tanto se nos había escapado. Rastreamos la situación, el chico no se había escapado, el chico había sido en primer término derivado por el juez a su familia tras cometer una infracción. En una segunda oportunidad comete una nueva infracción, un arrebato. El juez determina que pase a ser atendido por un programa de medidas socioeducativas que supone visitar un centro que está especializado para esa tarea todos los días de la semana, y él luego retorna a la casa después de trabajar con nosotros. Es una medida que forma parte del menú que contiene el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ese muchacho comete una tercera infracción y bueno, hoy el juez va a tener que resolver sobre la situación de este muchacho en cuanto a si lo va a seguir dejando fuera de la institución o directamente lo manda a la privación de libertad. Pero claro, el titular en la página, el que entre ahora en la página de Internet del País, va a ver que hay fallas en los controles del INAU o alguna de esas canalladas que ya me tienen acostumbrado los periodistas del país. La verdad que es una vergüenza porque expresamente le expliqué todo el procedimiento al periodista, pero la idea es darle siempre por la cabeza al INAU. El objetivo, vaya a saber cuál es. Nosotros no registramos problemas políticos, hemos tenido un muy buen trato con la dirección del Partido Colorado, con la dirección del Partido Nacional, por supuesto que con el Partido Independiente, ni hay que hablar que con el Frente Amplio, pero estos movimientos periodísticos del diario El País y de este periodista Castro, la verdad no los logro entender. Tema que está muy vinculado con la campaña que trata de hacer la derecha en torno al tema inseguridad, minoridad, violencia, y uno parecería que están deseando que se fuguen menores, y cuando no se fugan empiezan con el tema de que hay hacinamiento y faltan plazas. En este tema, Rubén, ¿cómo vienen las obras? ¿Cómo está el tema de plazas? Porque la verdad, nosotros tenemos la visión de que la pena que plantea la justicia, como bien decías vos, se tiene que cumplir. Exacto. Por lo tanto, el hacinamiento es en función de que se cumplen las penas y no hay fugas. Ahora, hay que tratar de habilitar nuevas plazas y obras, ¿no? En realidad el hacinamiento aparece en algún medio periodístico, que siempre apelando a operadores judiciales o fuentes del sistema, terminan soñando o pronosticando a lo largo de un año en infinidad de oportunidades que el sistema está a punto de estallar y que qué horrible el hacinamiento. A ver, en este año nosotros hemos generado alrededor de 150 espacios nuevos para no tener esta dificultad del hacinamiento. Obvio que no estamos en una situación óptima, pero se han generado 150 camas más. Pero permanentemente están diciendo que nosotros tenemos menos de 300 camas para atender a nuestros jóvenes, entonces la gente se imagina que esto es un escándalo, que los tenemos, no sé, colgados del techo, poco menos, ¿no? O en un perchero. Pero es una vergüenza que permanentemente haya que estar dando explicaciones de esta naturaleza. Tenemos un plan de obras que a fines de este mes empieza a tener su primer capítulo de entrega, una obra en el Centro SER, lo que empieza una modificación absolutamente necesaria. Hace muchos años que hay críticas de distintas instituciones internacionales vinculadas a los derechos humanos, ONG, el propio Poder Judicial. Nosotros, conscientes de eso, la primera obra que colocamos para empezar a dar respuesta en materia de infraestructura es en el Centro SER. A fin de mes vamos a tener una primera obra entregada, con una obra hecha con la empresa Filipiac. Vamos a sacar chicos que están en un módulo en condiciones realmente no adecuadas, y eso tanto lo reconocemos que mandamos a hacer otro módulo absolutamente desde cero a nuevo,
Y esta misma empresa, terminada esta obra, se traslada al módulo que actualmente está ocupado para hacer una reparación absolutamente a fondo en sanitaria, eléctrica, reparación de la estructura general. Y terminar con los problemas de infraestructura en el centro, que ha sido el más cuestionado durante muchos años. Pero ese es un primer capítulo en menos de 30 días. Un segundo capítulo que en aproximadamente 60, 70 días esperamos estar entregando una segunda obra, que es la recuperación del Hogar Granja. Un chalet precioso, espectacular, que estaba inutilizado en los últimos 12 años, que tiene un tambo al lado, y nosotros queremos recuperar tanto este centro granja, con una obra que estamos llevando adelante y que esperamos en 60, 70 días la misma esté finalizada. Allí vamos a colocar 28 internos, vamos a desarrollar un proyecto de granja, vamos a intentar recuperar el funcionamiento del tambo en la Colonia Berro. Hay una obra con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que esperamos en aproximadamente 90 días tengamos la finalización de la misma, que es la recuperación del centro de la Casona, una casa muy importante, también en Colonia Berro. Vamos a reabrir un espacio que se denominaba El Puente para tener un sistema de derivación adentro de la colonia y ganar otros 12 o 14 espacios más. Y eso es un paquetito de obras para Colonia Berro que de acá a 100 días va a tener una consolidación. En paralelo, y para el mes de octubre, vamos a tener 115 plazas nuevas en General Flores y Boulevard Artigas. Esa obra ya empezó el 15 de marzo. Es una obra que tuvo postergaciones, pero porque cumplimos con todos los pasos que requiere precisamente el TOCAF. Hay que llamar a licitación. El primer llamado se declaró desierto porque las empresas no cumplían con los requisitos solicitados. Hubo que abrir nuevamente el llamado. Después que hubo un fallo, hubo gente que cuestionaba el fallo y hay que contestar los recursos, y nos comimos exactamente poco menos que un año y medio. Desde octubre del 2011, que el directorio del INAU larga el procedimiento, hasta el 15 de marzo de este año que arrancó la obra. Pero esa obra ya arrancó y en octubre la vamos a tener 115 plazas absolutamente nuevas, en donde allí vamos a tener un centro de derivación y diagnóstico que va a poder atender a la vez a 50 jóvenes en condiciones absolutamente adecuadas, con toda la tecnología, con todos los equipos técnicos, con aulas, en donde vamos a armar la ruta individual para cada muchacho que entra al sistema. Porque el sistema tiene que tener una lógica y salir del entrevero que en alguna época hubo, en donde estaba cualquiera junto con cualquiera, en función más de la cantidad de lugares que teníamos para ubicar muchachos, que de las características individuales. Pasamos a un sistema que va a trabajar sobre las características del individuo, con una propuesta individual para cada uno de ellos. Y además 2 centros de seguridad muy reclamados por la población y que nosotros compartimos totalmente, con toda la tecnología. Cámaras de seguridad, van a haber 84 cámaras de seguridad. Eso es una defensa de la no violación de derechos de los internos, pero también del funcionamiento de todo el personal, porque todo va a quedar absolutamente registrado. Banco detectores de droga para evitar el ingreso de drogas, un sistema de seguridad con alto nivel de tecnología. Y esperamos transitar hacia un sistema mucho más profesional con esta gran obra. 2 capítulos más. Recibimos del Ministerio del Interior lo que era la cárcel de La Tablada. Nosotros le vamos a hacer un acondicionamiento muy importante. El proyecto ya lo tenemos. El proyecto no arrancó ya porque ahí hubo, por parte del Instituto de Derechos Humanos, que funciona en la Secretaría de Derechos Humanos, que funciona en Presidencia, una búsqueda de restos de desaparecidos, exactamente en el medio donde vamos a tener que llevar adelante la obra. La tarea del equipo liderado por López Mas ya ha terminado, y ahí pudimos nosotros confirmar que la obra la vamos a hacer en el lugar que la tenemos que hacer. Yo creo que en menos de un mes estamos en condiciones porque después hay que circular ciertos papeles, ¿no? Y habilitación, el Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas, BPS, etcétera. En un mes yo creo que puede estar empezando la obra de La Tablada. Y lo mismo con el Regimiento 9, en donde casualmente también el diario El País nos dedicó un día domingo una página entera a que poco menos que habíamos puesto un prostíbulo en el barrio, una cosa absolutamente vergonzosa. Seguramente algún veterano vestido de verde todavía, queriendo que esa obra se hiciera muy rápidamente para que el equipo de López Mas no fuera a buscar restos desaparecidos. Nosotros no empezamos la obra respetando la búsqueda que hay que hacer justamente en donde nosotros tenemos el diseño que hay que hacer la construcción.
Pero esa construcción va a estar, y yo creo que tanto la tablada como el cuartel 9, para más tardar para marzo del año que viene, vamos a tener pronto. Con eso vamos a tener 200 y pico de plazas más habilitadas, y además vamos a construir 3 centros regionales, uno en Soriano, otro en Tacuarembó, otro en La Valleja, para dar una respuesta adecuada y un manejo mejor para muchachos que vienen con faltas relativamente menores desde el interior del país, pero con criterios del Poder Judicial del manejo de la privación de libertad diferentes a los de Montevideo, y a nosotros nos parece que esos muchachos no hay que juntarlos con algunos que vienen cometiendo delitos muy severos en Montevideo, en zona metropolitana. A su familia, a su entorno, a su medio, nos va a permitir un manejo más profesional y más adecuado. Pero antes de mediados del año que viene tenemos totalizado un plan de obra que cambia radicalmente la institución. Tal cual como lo venís explicando, es muy importante, pero esto me parece que también tenemos que relacionarnos con las políticas luego de transitar por estos nuevos centros y darle los instrumentos y las herramientas a estos jóvenes con políticas de reinserción laboral, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido una política muy firme desde que asumimos hace un año, y en un año logramos lo que nunca se había logrado en este sistema en 100 años. 153 jóvenes han salido a trabajar, ninguno de ellos ha reincidido. A 45 más le conseguimos trabajo y el juez les cambió la medida antes de que salieran desde adentro de los centros a trabajar, pero lo han hecho posterior a obtener la libertad. O sea que prácticamente estamos en 200 muchachos con esta cobertura. Y 40 más nosotros mismos no le dimos el ok para trabajar porque pensamos que no estaban pronto. Nosotros somos extremadamente cuidadosos. Seguimos permanentemente firmando convenios. En el día martes, en una empresa car shop vinculada al sector automotriz, van a empezar a trabajar un par de muchachos. En esta semana llegamos a un acuerdo con el gerenciamiento de la Cámara Uruguayo-Alemana de comercio, y ellos nos van a habilitar sistemas de formación, visitas a empresas, orientación al mundo del trabajo, y estamos a punto de firmar un acuerdo muy significativo para cuando empiece el campeonato uruguayo con una empresa muy importante vinculada al deporte, que nos va a dar un espaldarazo de 40 oportunidades más de trabajo, a pesar de esos ataques absolutamente infames que estamos recibiendo. La respuesta que damos es esta. Muy bien, Rubén, te agradecemos, la verdad, una información importante en torno a todo lo que tiene que ver con la política que se desarrolla. Nos quedaron muchísimas cosas para poder seguir conversando, no va a ser ni la primera ni la última. Te agradecemos, Rubén, la presencia, y está abierta la audición para, cuando lo desees, poder dar información. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Rubén. Los medios de comunicación, 098-620-100 y pensando con banderas @gmail.com. Pídanos los cuadernos de la realidad como lo vienen haciendo, porque les serán entregados. Y por otro lado, queremos invitarlos a que nos escuchen el próximo sábado, porque tenemos un invitado muy interesante. El intendente de Canelones, Marcos Carámbula. Doctor Marcos Carámbula estará con nosotros. Hablando de todo el plan de obras que se viene con el fideicomiso. Entonces, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. A los oyentes. Que nos encontramos el sábado. Y con una muy buena semana para todos ustedes. Chau, chau. Hasta aquí, Pensando con Banderas del Iber, la audición Frente Amplista. Les esperamos el próximo sábado desde las 10:30 horas para continuar charlando sobre los temas que nos interesan a todos con banderas, junto al Frente Liber Sereñi. Banderas al viento.